7 de la mañana, 34 minutos. Después de semanas de alta intensidad, hoy vuelven las movidas políticas. Sí, señores, como también vuelven las sesiones ordinarias en el Congreso de la República. Ya definida la fórmula vicepresidenciales, también comienza en firme esta campaña por llegar a la presidencia. Tendremos el análisis y ahí vemos a los protagonistas de las cerezas de la semana. Gabriel, buenos días. Daniela, ¿Cómo amanece? muy buenos días. No es porque no nos hayamos visto en estas semanas, pero estaban suspendidas las movidas que a partir de hoy vuelven justamente como usted lo estaba señalando. Sí, señor. Bueno, Gabriel, ¿cómo estamos entonces de proyectos pendientes en el Congreso, de tiempo y también de ambiente político para sacarlos adelante? Daniela, a partir de hoy vuelven las sesiones ordinarias. Será una legislatura o un último trecho de la legislatura muy corto, 16 de marzo, 20 de junio. Sí, señor. Y es una legislatura caracterizada por ser estéril, no solo porque se cruza con una campaña presidencial y el Congreso, sino también porque ya se queda sin oxígeno el gobierno para tramitar su agenda legislativa. Será una agenda de cierre, pero es muy importante señalar que todavía hay unos proyectos que están pendientes, como por ejemplo la decisión frente a la apelación de la reforma a la salud que fue hundida, la jurisdicción agraria a la que le faltan 2 debates en el Congreso. Está también el anuncio hecho por el ministro de Justicia de erradicar la ley de sometimiento, que es esa base jurídica para las conversaciones con los diferentes grupos armados y que, si bien, Daniela, no va a tener trámite o no va a ser aprobada en estos meses que le faltan, si quieren dejar sentada esa primera piedra para obligar a la próxima legislatura a que se tenga que discutir. Pero sin lugar a dudas, Daniela y televidentes, aquí estamos en un escenario en donde hay un Congreso electo y un Congreso en ejercicio. El 63% de los congresistas son nuevos, ya sea porque dieron el salto a Senado, ya sea porque no se presentaron, ya sea porque se quemaron, y eso configura una realidad política bien interesante porque anticipa que habrá baja afluencia dentro del Congreso, pero también anticipa que este debate que se va a dar en los últimos 3 meses estará cargado por un interés electoral. Recordemos además que Paloma Valencia e Iván Cepeda siguen siendo senadores en ejercicio, entonces va a haber una puja en el Congreso con las 2 bancadas más representativas. Sí, ese punto quería tocarlo porque más temprano también lo analizaba Nicolás. Cómo va a ser interesante también ver a esos 2 candidatos presidenciales en medio de, en ese Congreso, pues en esas sesiones ordinarias. De alguna manera estamos viendo también ahí parte de campaña. Claro, por supuesto. Iván Cepeda además que llega con la idea, o por lo menos el pacto histórico, de avanzar en la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Hablarán también de la agenda legislativa, tratarán de empujarla, mientras que desde la oposición, con Paloma Valencia a la cabeza y el Centro Democrático, seguramente enfilarán todos los esfuerzos en debates de control político para presionar al gobierno y demostrar las manchas que ha tenido en su ejercicio. Bueno, a ver, pasemos entonces al almendrón. Ya tenemos listos los nombres para el tarjetón y ya tenemos también un efecto que se avecina con esas fórmulas, o que ya lo estamos viendo desde el domingo. Por fin se tiene un tarjetón, serán 14 fórmulas. En la última semana se bajaron ciertas candidaturas: Juan Fernando Cristo, Daniel Palacios, Felipe Córdoba, Mauricio Armitage, y cada uno de ellos ya ha comenzado a anunciar apoyos. Claramente, como lo han dicho, Daniel Palacios y Felipe Córdoba adherirán a la campaña de Paloma Valencia. Mauricio Armitage todavía no ha anunciado, pero en los últimos meses había estado muy cercano a Sergio Fajardo, y Juan Fernando Cristo se anticipa y se espera que adhiera a la campaña de Iván Cepeda. Pero además de eso, Daniela, tuvimos el gran hecho político de la semana pasada, que no será el único, pero que sí fue el más importante en este arranque de la campaña, que durará 70 días, y fue el nombramiento de las fórmulas vicepresidenciales. Cada uno de los candidatos utilizó criterios distintos, ya sea criterios simbólicos y políticos, como Iván Cepeda con Aida Quilpué, una solución endogámica del propio pacto histórico, confiados en que tienen los votos necesarios para llegar a segunda vuelta y que no necesitan sumar más apoyos. Era más una reafirmación. Es una reafirmación de valores, de principios, de coherencia con las bases más duras de la izquierda. Paloma Valencia escogió no solo a alguien que participó con ella en la gran consulta, que fue la gran sorpresa de las elecciones y que se define de centro, sino que escogió a una persona para tender puentes con sectores moderados e indecisos. Abelardo de la Espriella escogió una fórmula que compensa la falta de experiencia en el sector público, que genera tranquilidad en los sectores industriales, exministro académico. Claudia López optó por su
su coequipero en las consultas, Leonardo Huerta, para atender el tema de la salud, pero también diciendo yo no estoy buscando más votos con esto, estoy buscando coherencia. Y finalmente Sergio Fajardo con Edna Bonilla refuerza esa idea de una dupla que va a luchar por la educación de los colombianos y además que le roba espacio también al claudismo, porque recordemos que Edna Bonilla fue una de las secretarias más importantes de Claudia López y en durante un momento su tan alcaldía. importante como fue la pandemia, que tuvo que afrontar muchos retos. Pero además se vienen muchas cosas. Lo de las fórmulas fue un hecho político trascendental, pero se vienen debates, se vienen adhesiones de los partidos. No se sabe todavía el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Verde. Esos partidos que no tienen candidato propio tendrán que tomar decisiones. Se viene también debates, que ojalá que sean muchos porque nutren la democracia, y sobre todo se viene una campaña que ya se anticipa a ser una campaña tóxica, polarizante, cargada de noticias falsas y de ataques, en un periodo en donde todos estarán concentrados para hacer cálculos de cara a la primera vuelta. Ya después los dos candidatos que pasen a segunda van a rebarajar completamente el panorama. Un poco de más de 2 meses de esa primera vuelta. Pasemos a las cerezas, Gabriel, que comienzan con ese llamado de diferentes sectores también sobre la indebida participación en política del gobierno, empezando por el presidente. Juristas, expertos, académicos, analistas han advertido sobre la indebida participación en política, comenzando por el presidente y varios de sus funcionarios. Daniela y televidentes, hay una delgada línea entre expresar opiniones políticas o interferir directamente en el debate público, pero lo que más sorprende es el silencio atronador de los organismos de control que hasta ahora no han tomado medidas en el asunto. Bueno, representación de Colombia en la Corte Penal Internacional. Vea, el gobierno está metiendo y la Cancillería toda la carne en el asadón para lograr la candidatura de la actual embajadora Carolina Olarte, embajadora de Colombia en Países Bajos, para que pueda ser la primera magistrada colombiana en una entidad tan importante como la Corte Penal Internacional. Las elecciones se llevarán a cabo en diciembre, pero desde ya comenzó con toda esa campaña por la Corte Penal Internacional. Y más temprano estábamos hablando de los escrutinios en el Pacífico. A propósito de esa noticia, ¿ya se empiezan como a despejar esas dudas, finalizando ese proceso en el país? Sí, ya Nicolás nos daba las cifras, 97% del ejercicio de escrutinio, que es la etapa legal de definición de las candidaturas, se ha terminado, una diferencia de únicamente el 2,2% entre el preconteo y el escrutinio, lo cual, a juicio de los observadores internacionales, de las misiones internacionales de verificación, denota el gran trabajo que hizo la registraduría, la transparencia del sistema electoral y de que todos los mecanismos previstos para garantizar unas elecciones democráticas de acuerdo con los estándares legales se han cumplido. Eso es una buena noticia para el país y una buena noticia para la Registraduría Nacional. Bueno, y así tuvimos entonces las movidas políticas para comenzar esta semana, pero por supuesto seguimos conectados porque nos acompaña usted con ese análisis claro, decisivo.